Y hoy tenemos la oportunidad de saludar en nuestro estudio a Javier Solano, que es arquitecto y además está a punto de dar a conocer, de presentar un libro que lleva por título Guadalajara, Memoria de la Ciudad 1850-1936. Hoy queremos precisamente charlar con él de este trabajo. Javier, muy bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Para darnos algún detalle más, ¿no?, de este libro que se va a presentar de forma inmediata, que ya se está incluso a través de cupones gente interesando por él, pero ¿qué nos cuenta? El título es explícito, pero digamos que es como un titular, ¿no? Hará falta desarrollarlo. Efectivamente. Bueno, primero querría hacer una matización. No es 1850, es 1800. Ah, 1800. Ampliamos entonces el periodo de estudio. Es decir, que es un libro que habla de lo que ocurrió en Guadalajara durante este periodo. Ese periodo pues es casi siglo y medio, sí. Es decir, que es todo el siglo XIX y parte del siglo XX que llega hasta la Guerra Civil. Entonces, yo he planteado este libro en virtud de los hechos históricos que sucedieron en España. Pero no me detengo en estos hechos históricos, sino que avanzo y hago un zoom mucho más particularizado, mucho más detallado, y no me quedo en la superficie. Sí, entro en lo que es una ciudad, qué era lo que pasaba en esa ciudad mientras, por ejemplo, había la Primera República, estaba la reina Isabel II, o qué pasaba cuando llegaron los franceses, pero qué pasaba en Guadalajara. Es decir, que es un estudio, es un zoom que hacemos sobre hechos históricos, pero no sobre el país, porque se supone que todos conocemos la historia de España y bueno, pues que tenemos libros, lo podemos consultar, ahí está la Wikipedia, etcétera, etcétera. Pero lo que quizás hay menos escrito, y por eso nosotros, bueno, yo me he lanzado a escribir, es porque esos hechos en Guadalajara no se conocen. Hay que investigarlos. Claro, es una forma de conocer la historia directa de incluso las calles que pisamos o el entorno que conocemos, ¿no? Exactamente, porque muchas veces decimos, bueno, voy caminando por la calle y uno piensa que la calle siempre estuvo allí. Sí. Y dice, pues no, las cosas no suceden porque sí. Las cosas suceden porque alguien las ha hecho, alguien ha querido que se hiciera. Por ejemplo, la calle Mayor pues no era una calle rectilínea como es ahora, porque antes existía una ciudad, era una ciudad mudéjar. Primero fuimos colonizados por los árabes y llegaron aquí y bueno, pues en esa situación, pues sí, Guadalajara no era muy diferente de cualquier pueblo que nosotros podíamos conocer, como puede ser pues Beirut o Tánger o Casablanca, la zona de las Casbas, etcétera, ¿no? Y después, a lo largo de la historia, pues todo ese trazado se fue haciendo más rectilíneo, pero porque algunos se empeñaron en hacerlo rectilíneo y que pudieran pasar los coches, etcétera, porque antes eran callejoncitos pequeños y no había manera de que entraran no ya los coches modernos, sino los coches de caballos. De antiguos, ¿no? De aquellos tiempos, claro, del periodo que se estudia, porque estamos hablando de siglo y casi medio, en el que cambian mucho las cosas. Efectivamente, que es verdaderamente cuando se pierde la ciudad mudéjar, se pierde la ciudad medieval, la ciudad conventual, porque Guadalajara fue calificada como una ciudad conventual porque estaba lleno de conventos. Había 13 conventos en Guadalajara. ¿Quién lo diría? Que había una población clerical en Guadalajara importantísima, y en ese tiempo
se transformó esa ciudad medieval en una ciudad moderna. Entonces, esa ciudad moderna pues, surgió pues, a raíz de la desamortización, es decir, que bastantes de esos conventos pues, al final pasaron al Estado y el Estado los subastó y entonces entró pues, digamos, el capital laico a colonizar la ciudad. Y a partir de ese capital laico y ese interés de los ayuntamientos en el siglo XIX porque esto fuera una ciudad moderna, pues surgió la Guadalajara que todos conocemos, la Guadalajara del casco antiguo, que entonces era muchísimo más antiguo. Bueno, pues como vemos es una evolución que se observa, ¿no?, a lo largo de las páginas de este trabajo, ¿cómo surge? ¿Cómo se estructura? Es decir, que son muchos años los que se estudian. Sí, bueno, en principio el trabajo yo lo tengo estructurado en una serie de pasajes históricos, de flashes históricos, es decir, es como si en un determinado momento de la historia de la ciudad hubiera alguien que pasara por aquí y hiciera una serie de fotografía histórica, y entonces yo eso lo he reducido en 30 pasajes históricos en donde cuento lo que ha podido suceder durante cada uno de esos 30, pero no con una profundidad amplia, sino pues en 6, 7 páginas con una serie de fotografías. E ilustro las fotografías con pies de foto, de manera que el que tiene prisa pues puede ver directamente las imágenes y leer los pies de foto, y el que quiere detenerse un poco más pues puede leer el texto. Pero los pies de foto son lo suficientemente amplios y, si se me permite calificarlo, pedagógicos, como para que la gente cuando vea la foto y lea el pie de foto diga: ah, esto es tal o eso es cual, esto es lo que yo me pregunté alguna vez, por qué tenía esa forma, etcétera, etcétera. Y entonces, de alguna manera, vamos al origen de las cosas. Sí, para conocer mucho mejor Guadalajara, ¿no? Eso da la impresión exactamente. De después de leer este libro, de observar sus páginas, uno al pasar por la ciudad lo va a mirar con otros ojos. Exactamente, exactamente. Eso es uno de los propósitos de este libro, es decir, dar a conocer Guadalajara, cómo nació, cómo creció, cómo se desarrolló en un determinado momento histórico, en donde pasaron pues cantidad de cosas. Yo podría hablar de circunstancias pues poco agradables para Guadalajara, como fue la Guerra de la Independencia. La Guerra de la Independencia, Guadalajara sufrió muchísimo, y sufrió porque fue invadida por el ejército francés, que lo primero que hizo fue tomar el Palacio del Infantado y bueno, pues tener ahí en el Palacio del Infantado el cuerpo de mando francés. Y no solo eso, sino que también fueron al fuerte a lo que después sería el fuerte de San Francisco, entonces era el convento de San Francisco, y ahí metieron a la tropa, y metieron a la tropa con todos los animales en la iglesia del fuerte. O sea y bueno, pues todo el que se movía pues era pasado por armas. Murió muchísima gente, sufrió muchísimo la gente, y la Guerra de la Independencia diezmó Guadalajara, hasta tal punto que tenía una fábrica extraordinaria, una fábrica que se ve desde aquí, desde el estudio, que era la fábrica de paños, y esa fábrica de paños, en cuanto llegaron los franceses y la tomaron, desapareció. O sea, que dejó muchas heridas. Muchísimas heridas urbanas y heridas humanas. Es decir, fue un periodo tremendo para Guadalajara, y además se piensa que la Guerra de la Independencia
fue rápida, que fue en 1808, que bueno, que Madrid, el 2 de mayo, pero fue desde 1808 a 1813. 5 años con los franceses en Guadalajara. En Guadalajara y en otras zonas de España. Otros tuvieron más suerte, como por ejemplo el sur de España, como por ejemplo Cádiz, que en Cádiz pues estaban españoles, no estaban los franceses, pero mientras en Cádiz estaban los españoles, aquí, sin embargo, no se fueron hasta 1813. Caray, pues mucho tiempo que dejó esa huella, en este caso negativa, ¿no? Negativa, en la ciudad. Pero, de alguna manera la ciudad, como los organismos, se reinventa, ¿no? Claro. En este caso, hablaba usted antes de la desamortización de Mendizábal, no sé si quién ha impulsado más la renovación o la actual, la Guadalajara que se estudia en este periodo, particulares, administraciones, poco de todo. Sí, y yo creo que lo último es la verdad, un poco de todo. Es decir, por un lado la administración, por otro lado, las grandes posibilidades que ofrecía la desamortización, porque claro, pues pongamos por ejemplo un convento que es todavía amplio, que es el convento del Carmen. El convento del Carmen hasta hace poco era un convento muy amplio, es decir, en donde después se hizo un PAU, y posteriormente se urbanizó toda esa zona. Pero había muchísimos sitios en Guadalajara que estaban ocupados por conventos que eran hectáreas y hectáreas y hectáreas. Y claro, la gente se arremolinaba en espacios muy pequeños y sin embargo los conventos ocupaban mucha superficie. Entonces, bueno, si encima en esos conventos había pocos frailes, pocos clérigos, pues lo lógico es que lo que hizo el Estado, establecer una ley para que todos aquellos, digamos, conventos que estaban mini ocupados, que solo tenían 8 personas atendiéndolo, pues pasaran al Estado. Esto en principio está bien, pero está bien y está mal, porque expropiaba el Estado, pero después no sabía qué hacer con ello y directamente lo vendía en subasta, y entonces venía alguien, a lo mejor podía ser una persona con buena voluntad, o venía un desaprensivo que decía, bueno, pues yo me quedo con esto y aquí pues mi finca para mí, una finca para mí, etcétera, etcétera. Bueno, pues este fue un proceso que se hizo en 1835, 33, 35, pero después el reorganizar la ciudad llevó casi hasta final de siglo, o sea que no fue tan rápido. No fue tan rápido, ¿no? Luego hubo que hacer mucho más trabajo, muchas más cosas, ¿no? Y la ciudad siguió cambiando y ampliándose, entiendo. Porque... sí, efectivamente, y gracias a estas prácticas desamortizadoras, pues nacieron las plazas en Guadalajara, porque en Guadalajara no había plazas, había callejones, pero callejones, lo que se dice callejones. Sí, tipo Bardales, por ejemplo. Claro, era todo como Bardales. Y la calle Mayor también era como un callejón de Bardales. Hubo que multiplicarla por 4 para que quedara como ahora es realmente. Y eso se hizo en 1909. E incluso para entrar en la Plaza Mayor, pues estaba cerrada la Plaza Mayor. Había una especie de arco por donde la gente entraba, pero un arco no más grande que la mitad de esta habitación. O sea que una cosa pequeñita, ¿no? Una cosa minúscula, reducida, y todo esto, bueno, pues lo fue haciendo pues el pueblo, las autoridades, las gentes de Guadalajara. Y en 1909 se construyó la Plaza Mayor. No solo se abrió la Plaza Mayor, sino que además la calle Mayor tomó la dimensión que ahora conocemos, que es una dimensión pues de unos 14 metros, porque antes eran
2 o 3. O sea, pequeñita, entonces, pequeñita. Sí. Vemos un periodo en el que cambia mucho la ciudad. Exactamente, y que la ciudad se hace moderna. Sí. Hablaba antes también, bueno, de las imágenes que aparecen en ese trabajo, ¿no? Que imagino un trabajo de recopilación importante y que van a procurar muchas sorpresas a la gente que conozca el libro. Claro, porque uno verá y dice, bueno, y esto no lo conozco. Y dice, pues claro, hacemos una labor didáctica en el libro, pues diciendo, esto que se ve aquí es la calle tal, una calle moderna, ¿no? Sí. Y dice, aunque no lo parezca, porque esa calle pues no era una calle, era un callejón, y entonces faltaban incluso los edificios que conocemos ahora, tenemos la memoria visual de los edificios que pasan, los comercios, y claro, y dice, bueno, pues esto no es de Guadalajara, sí que es de Guadalajara, era como entonces era Guadalajara, ¿no? Exactamente. Bueno, pues movemos un trabajo muy interesante, Guadalajara, Memoria de la Ciudad, 1800-1936. Recuerdo que estamos hablando con Javier Solano, arquitecto y autor de este libro que está a punto de ver la luz, y en el que, bueno, pues todos los vecinos de Guadalajara que lo conozcan, como estamos hablando, se van a llevar sorpresa, van a conocer mejor la ciudad, ¿no? Y incluso, según he escuchado en algún anuncio, pues pueden ver hasta familiares, antepasados que aparezcan por allí. Sí, porque claro, sucede que cuando se inventa la fotografía empieza a comercializarse, aunque ya había experimentos fotográficos desde los años 30 del siglo XIX, pues realmente empieza a partir de 1850 y bueno, pues viene de fuera, como todo, porque nosotros inventamos poco, inventan los extranjeros. Y a partir de 1850 pues ya vienen los primeros extranjeros, franceses, ingleses, y empiezan a tomar fotos. Pero claro, la mayoría de las fotos que cuando empieza a hacerse la fotografía pues popular, se hacen a las personas, más que a los edificios, más que a la ciudad. Las fotos de las ciudades se hacen exclusivamente por lo que se llaman las postales, y entonces se hacen postales porque, bueno, pues eso se venden y tienen un gran interés, se pueden enviar por correo, etcétera, etcétera. Pero si no, fuera de las postales, lo que se sacan son fotos, y entonces, gracias a que algunas fotos se hacen en la calle, entonces podemos conocer cómo es la ciudad. Es decir, las fotos particulares es que sacan a fulanito o a menganita, sacan al padre, sacan a la hija, y a raíz de esas fotos después podemos ver lo que es la ciudad. Es casi el escenario que hay detrás de... Exactamente. Pero que es secundario sobre los personajes, en este caso. El background. El background, ¿no? No sé si en el libro también se recoge personajes fundamentales de este periodo, es decir, que con su intervención decisiva pues cambiaron un poco Guadalajara. Porque que no son excesivamente conocidos. Son conocidos porque tienen nombres, las calles tienen su nombre, pero no se sabe lo que se hizo. Por ejemplo, pues hubo un líder liberal extraordinario que fue un hombre que transformó la ciudad, que se llamaba Don Miguel Mayoral, y bueno, pues conocemos a Miguel Mayoral por la calle Miguel Mayoral, pero no sabemos nada de él. Viendo el libro, pues en alguno de esos flashes históricos, pues veremos lo que hace Miguel Mayoral, o por ejemplo Miguel Fluiters. Miguel Fluiters fue el que se empeñó en hacer la calle Mayor, porque decían, y por eso la parte de abajo de la calle Mayor se llama Miguel Fluiters, porque si no es porque se empeña en hacer la calle Mayor no se hace, y tendríamos una calle por donde no podrían pasar los coches. La pena de esto, la contrapartida, pues es que en algunos casos pues nuestros antepasados tuvieron poca delicadeza con el patrimonio histórico-artístico.
Y bueno, pues cuando veían una iglesia que estaba decrépita y que estaba prácticamente en ruinas, en vez de coger y decir vamos a rehabilitarla, pues dicen, bueno, pues mira, aprovechando que vamos a hacer más ancha la calle, nos cargamos la iglesia. Y claro, todo no se puede tener en la vida, o se tiene una iglesia o se tiene una calle. En este caso, eso, según la visión de cada momento, ¿no? Claro, ahora probablemente rehabilitaríamos, entonces... Claro, ahora no osamos tocar nuestro legado histórico, sabemos que eso es intocable, pero en su momento pues consideraba que dice, anda, que iglesias hay en Guadalajara y conventos hay en Guadalajara, vamos a dejar los que están en pie y los que están ya medio derruidos, pues vamos a acabar de derruirlos. Hoy no tenemos esa mentalidad, afortunadamente. Pues como vemos, un trabajo muy interesante para conocer mejor Guadalajara, que como digo, pues se está preparando, está ya preparado y está a punto de ver la luz. Saben ustedes que pueden hacerse con él a través de Nueva Alcarria, que también en la biblioteca se va a presentar en una conferencia, ¿verdad? Sí, en la biblioteca se va a dar una conferencia el martes que viene. El martes, ¿no? Y después va a haber también otra charla aquí en el Palacio del Infantado. Fenomenal, pues buena ocasión para acercarnos también a este libro, ¿verdad? Sí, en esas conferencias pues se van a poder verse algunas de estas fotografías históricas y bueno, pues enseñaremos unas cuantas fotos. Fenomenal. No todo, porque el libro pues tiene más de 250 fotos, entre fotos y grabados y ilustraciones. Ya digo que desde 1850 hasta desde 1800 hasta 1850 todos son grabados, porque claro, no existía la fotografía, pero a partir de 1850 ya todos son fotos. Pues más que ilustrado este trabajo, sin duda que lo hará muy, muy atractivo para todos los públicos. Pues Javier Solano, muchísimas gracias por habernos acompañado y expectantes estamos ante esta hora. Gracias a vosotros.